El infierno. Muchas religiones piensan que es un plano espiritual, a donde van las almas de los malvados, de los pecadores, donde viven los demonios. Para muchos historiadores no es nada más que la imaginación, esa parte que nos hace humanos, que nos conecta con la religión y la fantasía. Sin embargo, muchas culturas creen que es un lugar tangible y que hay puertas para acceder a él. Bienvenidos a nuestro especial sobre puertas del infierno en Más Allá. País de los condenados, el hogar del diablo, el infierno. Un espacio de sufrimiento y dolor poblado por demonios y entidades oscuras. Un territorio que es real para muchos y que ha sido retratado por escritores como John Milton o Dante Alighieri, quien lo describió en la Divina Comedia. Un plano espiritual de castigo que ha servido de inspiración a docenas de películas como Hellraiser de 1986, en la que un grupo de personas abre las puertas del infierno manipulando un cubo. Lejos de la ficción, las culturas antiguas creían que se podía llegar al Averno a través de complejos pasadizos situados en los parajes más recónditos del mundo. Acompáñenos esta noche a buscar las puertas del infierno. Una noche para hablar de las puertas del infierno, aquellas que creían nuestros antepasados que eran reales, que se podía viajar hasta allí, que se podía entrar por oscuros pasadizos, como ustedes vieron. Y para hablar de esas puertas del infierno, tenemos dos invitados de lujo aquí en Más Allá. Para mí es un placer saludar esta noche a la doctora, profesora de la Universidad del Rosario y de muchas otras universidades más y escritora, Susana Castellanos de Zuviría. Profesora Susana, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros, es profesor universitario de redacción en la Universidad Complutense y también lo han visto muchas veces en Cuarto Milenio, lo han visto muchas veces también escribiendo en Año Cero, una revista increíble de misterio que le recomendamos desde aquí, el señor Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos. Para comenzar, muy brevemente, doctora Susana, ¿por qué hemos buscado el infierno? ¿Por qué lo buscamos físicamente? ¿Por qué hay gente que dice que se puede entrar a él? ¿Por qué tantas leyendas e historias acerca del Averno, de este lugar como algo físico? Bueno, la idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal de los vivos es una inquietud muy antigua que vamos a encontrar en muchísimas leyendas, sumerios, babilonios, egipcios, pero particularmente los griegos. En la mitología griega vamos a encontrar muchos relatos que plantean esa búsqueda. Entonces, la leyenda de Orfeo cuenta cómo él fue al inframundo para buscar a su esposa Eurídice. Y del mismo modo, Odiseo, Teseo, con Hércules, tuvieron que ir a realizar diversas hazañas en este lugar de los muertos. Entonces, conectado con esos relatos heroicos, porque muchas veces parte de lo que hicieron los grandes héroes fue bajar hasta el lugar de los muertos y poder volver a salir vivos, eso se trataba de ubicar particularmente en la mitología griega, en lugares geográficos específicos. Todo en la mitología griega tiene una conexión muy cercana con la geografía, y entonces de ese modo en el mundo clásico se pensaba que por diferentes lugares se podía llegar al inframundo, por debajo de
el volcán Etna en Sicilia, también en las llanuras de Tesalia había ciertas cavernas, también en Turquía, en Pamukkale, que es un lugar... sí, profesora, un segundo, ya quiero preguntarle también lo mismo, ya sí, vuelvo con usted, profesor Cuesta, ¿qué piensa usted de lo que estamos hablando? ¿Se pensaba que eran reales las entradas? Bueno, la profesora Susana está, digamos, poniéndonos en la parte más antigua de lo que es el conocimiento, de lo que es el acceso al inframundo. Pero hay una palabra rara, técnica, que ella conoce muy bien y que tenemos que citar aquí, que es la palabra ctónico. O sea, todas las religiones a lo largo de la historia, las religiones clásicas y de todo tipo, han hablado del término ectónico. O sea, esa especie de dioses que habitan por debajo y que están de alguna manera encargadas de los seres humanos o lo que queda de ellos una vez que han muerto. En el mundo griego, como la profesora Susana sabe, no se hablaba de infierno. La palabra infierno no existe hasta ya posteriormente el siglo III, IV después de Cristo, porque era la palabra Hades. El Hades es el primer lugar donde se accede al inframundo, y en el inframundo, en el Hades, es donde nos vamos a encontrar todos estos seres torturadores de lo que queda de un ser vivo una vez que ha fallecido, y donde se le hace pasar, digamos que la puerta por la que te conduce el psicopompo, o sea, el que te lleva a que tu alma sea pesada de alguna manera para saber qué has hecho de bueno y de malo en la vida. Por ejemplo, en Egipto, el caso muy concreto de Anubis. Anubis es el psicopompo en la mitología egipcia. Entonces, el psicopompo es el encargado de llevarnos, digamos, a ese lugar de castigo o donde vas a pagar las cosas que hiciste o dejaste de hacer en vida. No sé si la profesora Susana estará de acuerdo conmigo, pero ese concepto de infierno es más moderno. Sí. Hades era el lugar de perfecto. Que se hablaba profesor, época. Antes de que sigamos, quiero mostrarles la siguiente nota que preparó nuestro equipo, que es Camilo Caballero y Joana Arenas. Y aquí van a ver ustedes un ejemplo de estas famosas puertas del infierno. Durante milenios, los humanos han creído en territorios poblados por demonios, inframundos oscuros e incandescentes desperdigados por cada esquina del planeta. Se trata de lugares que forman parte de las rutas más tétricas y peligrosas, volcanes y abismos oscuros repletos de vapores venenosos, como el volcán Hekla de Islandia, considerado una puerta del Averno, al localizarse allí por un poema La prisión de Judas. Esa reputación continuó incluso después de sus repetidas erupciones. Un lugar que para los antiguos vikingos llevaba a un plano en el que habitaban deidades oscuras. Creencias similares a las del lago del Averno de Italia, ubicado en la región de Campania y cuyo nombre significa sin aves. Según la mitología griega, aquí se encontraba una de las entradas al Tártaro, el mundo subterráneo de los muertos. ¿Qué nos lleva a pensar en la existencia de otros mundos debajo de nuestros pies? Lo discutimos aquí, en Más Allá. Mundos oscuros, mundos de muerte, que se ubican muchas veces en sitios geográficos que existen, los volcanes, por ejemplo. Vemos en Julio Verne cómo entran en viaje al centro de la Tierra un grupo de personas y encuentran otro mundo. Eso ya existía y sigue existiendo en muchas culturas que dicen que hay lugares que nos conectan con algo que no conocemos. Y está en la leyenda, y está en la religión, y está también en nuestra mente como seres humanos. Volviendo a la discusión, doctora Susana, ¿qué quiere decir sobre lo que nos decía el profesor y también sobre lo que acabamos de ver? Claro, o sea, Hades es el dios del inframundo, es el lugar de los muertos, también es el dios de las riquezas, es un lugar oscuro y de la invisibilidad.
Entonces, eso que nos mostrabas en el video, que son lugares tétricos que causan de alguna manera temor, inquietud, está conectado también por un miedo que se ha tenido históricamente a que los muertos salgan del lugar donde están y vayan a atacar a los vivos. Entonces, de esa manera, digamos, las puertas adquieren una gran importancia, porque no solamente entran los muertos a instalarse en ese nuevo espacio que tienen, sino que hay un cierto temor para que ya estando allá no se vayan a devolver. Y eso conecta con las creencias en los guardianes de las puertas infernales que evitan que los muertos salgan a atacar de alguna manera a los vivos. Muy bien, profesor Cuesta, brevemente antes de irnos a comerciales, me gustaría que nos contara qué piensa de esto, los volcanes, lagos, que realmente la gente creía es un portal, ahí se puede llegar al infierno. Bueno, realmente se ha atribuido la condición de puertas del infierno a muchas cosas. Mira, aquí en España, por ejemplo, en Francia, en el sur de Francia, España y Portugal, por ejemplo, existe un dios muy antiguo, un dios prácticamente anterior a todos los dioses clásicos, posiblemente coetáneo con la cultura egipcia, que es el dios Airón, que es el dios de las profundidades, el dios que habita en el fondo de los lagos, en el fondo de pequeños pozos, de pequeños lugares, donde todo lo que sale no puede, o sea, todo lo que entra no puede salir, porque se considera que las almas de los difuntos van allí a sufrir el juicio por sus hechos, buenos o malos a lo largo de la vida. Pero claro, lógicamente, en este caso concreto, en el caso del dios Airón, son lugares físicos que tienen agua, no tienen fuego. O sea, que quiero decir que el concepto de infierno va variando de una cultura a otra. Antes habéis comentado, por ejemplo, el hecho de los vikingos. Los vikingos no conocen el Hades, conocen el Hel. O sea, el infierno de los vikingos es el Hel. De alguna manera que está en las raíces del árbol Yggdrasil, y donde está el lobo Fafnir, que es uno de los precisamente vigilantes del umbral, igual que en la cultura clásica lo es Caronte o lo es el Cancerbero. Es que, claro, son conceptos que han ido evolucionando a lo largo de la historia. La palabra de infierno como tal aparece con el cristianismo, pero anteriormente existe lugares, por ejemplo, se decía que por el antro de la Sibila de Cumas se iba al lago Averno que habéis citado. Y precisamente uno tenía que pasar por el juicio de la Sibila de Cumas para ser aceptado o no aceptado en la parte buena o la parte mala del Averno, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Además, sabemos en el mundo clásico que había que hacer un óbolo a Caronte, había que colocarse una moneda en la boca para pagar al barquero del infierno. Eso aparece en la pintura universal en muchísimos cuadros. Se me ocurre, por ejemplo, un cuadro de Joaquín Patinir, por ejemplo, siglo XIV y XV, sí, en el que aparece efectivamente el cruce de la laguna Estigia, porque también claro, la laguna Estigia... Profesor, un segundito, qué pena cortarle en este momento que estamos en punta de eso, pero lo vamos a hablar después de los comerciales y les vamos a presentar la laguna Estigia y muchas cosas más. Esto está buenísimo, yo estoy muy emocionado aquí con ustedes. Escriban con el numeral de esta noche, que es Infierno Más Allá, y les recomendamos este libro de Editorial Planeta, gracias a Tatiana, que nos lo envía ayer, Editorial Planeta, La leyenda de la peregrina, de Carmen Posadas. Si les gusta leer, busquen este libro en la librería más cercana. Sigan tuiteando con el numeral Infierno Más Allá y volvemos para que conozcan todo lo que nos contaban los profesores esta noche. Mucha gente nos escribe. Carechimba dice que él escapó del infierno. También por acá está, no se sabe quién es, Nati Lunati, Iván Ojeda, Olquis, Sandra Fabra, Pedro L. Lombana, Claudia Patricia Val, Nicolás, Matilde Belón, Angie, Andrica Cid. Todos los que nos escriben además desde Guatemala, nos están escribiendo también desde Nicaragua, la gente de Puerto Rico y también todos los que viven en Europa y que nos ven. Incluso hay mucha gente en Argentina. Desde acá, solo amor y solo corazón. Y bueno, tenemos otra nota
en la cual les seguimos explicando un poco esto de las puertas del infierno, antes de volver con el profesor de la Cuesta y también con la profesora Susana. Y esta nota tiene que ver con lo que ellos nos estaban contando sobre esas criaturas o esos seres o esas deidades que cuidan las puertas del inframundo. Casi todas las culturas han desarrollado teorías sobre la trascendencia, así como de lugares en las que los pecadores y los malvados son castigados, inframundos de dolor, fuego y oscuridad en los que habitan criaturas siniestras. Un monstruo perro con 3 cabezas y cola de serpiente que resguardaba la entrada del inframundo griego. Aún así, Cerbero tenía una debilidad: era domado por la música, lo que derivó en la creencia de que las bestias podían tranquilizarse con las melodías. Asimismo, los egipcios creían en el Amut, una feroz bestia que tenía parte de cocodrilo, león e hipopótamo. Más que proteger la entrada del reino de los muertos, era quien los juzgaba y quien devoraba los corazones de aquellos impuros. ¿Qué misterios ocultan estas extrañas criaturas? ¿Qué función tenían los guardianes del infierno? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, esto es un tema interesantísimo, muchos nos escriben, nos ven por YouTube. Si usted nos ve por YouTube, denos por favor like. A mí me puede seguir como @cruzescribiente en Twitter y @cruzescribiente en Instagram. Profesor de la Cuesta, ¿qué hablar? Ya había usted contado un poco de estas criaturas, ¿no? Son como guardianes, centinelas. ¿Qué podemos hablar de ellos? Que están en todas las culturas, de Babilonia hasta Grecia. Pues mira, prácticamente en todas las culturas. Hemos citado ya al perro de las 3 cabezas, que es el Cerbero, indudablemente, a Caronte, que es el barquero de la laguna Estigia, pero no solamente eso. Por ejemplo, en la cultura judeocristiana existe un personaje que es el diablo Asmodeo, que es el guardián de la sabiduría y también el guardián de las puertas del infierno, que está presidido por otro dios que viene del mundo sumerio, que es Belial. No sé si la profesora Susana estará de acuerdo conmigo. Belial, Baal, bueno, es que, digamos, la cantidad de criaturas negativas, digamos, que son capaces o que tienen la potencialidad divina de castigarnos por nuestras maldades en vida, es infinita. Es infinita. Por ejemplo, en el mundo cristiano no se empieza a hablar de infierno hasta prácticamente el siglo IV. Se empieza a hablar del fuego de la Gehenna, que es lo que aparece en los evangelios, ¿no? Bien, no sé si la profesora conoce o quiere rebatirme estos datos. Sí, profesora Susana, ¿qué piensa de lo que nos dice aquí el profesor de la Cuesta? Completamente de acuerdo con respecto a las criaturas, y me parece también interesante mencionar unos personajes femeninos que habitan estos lugares del inframundo. Por ejemplo, entre los sumerios estaba la diosa Ereshkigal, que era hermana de Ishtar, pero ella dominaba el reino de los muertos. Estos personajes femeninos son interesantes. En el mundo griego va a estar acompañando a Hades, Perséfone, y en la mitología nórdica va a estar Hela, como el profesor mencionaba. Está Hel, que es el lugar de los vikingos o nórdicos, pero Hela es una diosa que maneja este lugar de los muertos. Entonces, no solamente hay unas criaturas temibles, es un lugar bastante lúgubre en casi todas las culturas, y es un espacio que también tiene unos personajes femeninos inquietantes. Profesor de la Cuesta. Pues mira, como dice la profesora, que tiene toda la razón en todo lo que ha dicho, la verdad es que estos personajes han sido considerados míticos a partir de la historia. Hécate, por ejemplo, es la diosa de las 3 caras, por decir de alguna manera, otro de los habitantes del inframundo dedicados precisamente a estas labores. Pero claro, con la llegada del cristianismo, digamos, oficial en el año 313 aproximadamente, con Constantino el Grande,
empezamos a cambiar el nombre de todos estos infiernos clásicos que tenían otros nombres y empezamos a utilizar el término infierno. Y además le asociamos a un término que inventa la Iglesia en ese momento y que sirve como lugar intermedio de expiación, que es el purgatorio. El purgatorio, que al final sería como una especie de lugar que ya aparece como lugar donde uno puede realmente reivindicar con su sufrimiento durante algún tiempo y con la ayuda de los vivos, digamos, un lugar de perdón. De alguna manera esto llevaría a la creación de lo que se llaman las bulas por parte de la Iglesia Católica, porque claro, ya no vamos a hablar del infierno de los sumerios ni de otros infiernos, sino de infiernos posteriores, y que llevaría fundamentalmente a que apareciera algo tan tonto, parece ser, como las catedrales. O sea, las catedrales aparecieron precisamente por salvar a las almas del purgatorio mediante bulas que se obtenían de alguna manera del papado católico, por decirlo de alguna manera, referido al mundo cristiano, porque si vamos al mundo musulmán es de otra manera. En fin, no sé. Creo que la profesora tendrá algo que decir. Sobre esto es muy interesante, profesora Susana. Cuando uno ve la historia de las puertas del infierno, hay muchos lugares que se construyen templos encima, ¿no? Ya mencionaba el profesor las catedrales. Hay muchos lugares donde, incluso en los griegos, se construían templos para el infierno, ¿no? Que había un lugar que había las puertas de Plutón. Y se cree también que en algunas catedrales se construían, por lo menos en América, encima de lugares negativos, ¿no? ¿Está de acuerdo con esto o tal vez no? Sí, en algunos lugares se ha construido templos, digamos un poco como para exorcizar el mal. Si bien a Hades no se le hicieron muchos templos como tal, porque se prefería evitar un poco hablar de él, no se le querían hacer tampoco como estatuas o representaciones, era un tema que se prefería de alguna manera evitar, y digamos, solo en algunos grupos mistéricos, unos grupos de iniciados, como los ritos órficos, que son después de que Orfeo baja al Hades intentando rescatar a su amada, finalmente fracasa, pero luego se supone que escribe la historia de su viaje y a partir de eso van a tratar algunos de repetir ese viaje y de hacer unos rituales para poder ir al Hades y pues se hace por estos lugares geográficos, del mismo modo el lugar por el que entró Perséfone y después su mamá Demeter la rescató, va a generar unos rituales también mistéricos, también de iniciados que muy pocos conocían para poder acceder a estos lugares. Entonces el acceso a estos sitios siempre ha estado envuelto por el misterio, por la sombra, porque solo algunos pueden hacerlo. No es algo que esté abierto para todo el mundo. Entonces, el tema del carácter mistérico me parece muy importante. Bueno, y ahora nos vamos a conectar con Lorenzo Fernández, que es el editor nada más y nada menos que de Año Cero, una revista que usted puede conseguir en internet. Busquen un lugar que se llama Espacio Año Cero en internet, tienen toda la información del misterio, es increíble los artículos que están allí. Y ahora Lorenzo nos presenta esto sobre las puertas del infierno. Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero y del portal web espaciomisterio.com. Las puertas al infierno. Si hacemos caso a lo que nos dice la leyenda, aproximadamente estaríamos hablando de 10-12 enclaves que se reparten por todo el planeta y que guardan precisamente una serie de características que llevan a pensar que son o una entrada o una salida directa al infierno. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de acudir a una de estas, entre comillas, puertas al infierno, el castillo de Houska, al este de la República Checa. Es un lugar que no está cerca de ninguna frontera, que no, bueno, pues no, digamos que no tiene una función defensiva, no tiene cocinas, por lo tanto no estuvo habitado durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, como podría ser perfectamente un asedio. Es decir, es un sitio extraño. Y lo que nos cuenta la leyenda
es que este castillo en mitad de los bosques fue levantado para tapar una de las puertas al infierno. Concretamente, en el cerro sobre el que se ubica hay una grieta. Cuentan las crónicas que hace ya muchos siglos, en el siglo XI, durante el reinado del rey Ottokar II, parece ser que los habitantes de la zona estaban totalmente asustados porque aseguraban que de esa grieta salían unas criaturas demoníacas, mitad animales, mitad personas. Atacaban a los habitantes de esta región, especialmente a niños y a doncellas vírgenes. Bueno, pues se tomó la determinación de a 3 condenados a muerte ofrecerles la siguiente, idea, ¿no? Podéis ser condenados a muerte, por lo tanto, sí o sí vais a morir, o descender a la grieta e intentar descubrir qué es lo que allí se esconde. 2 de ellos prefirieron directamente la muerte. Uno no, uno dijo, bueno, total, no tengo nada que perder, y así fue descendido varios metros hasta que de repente los gritos, los alaridos fueron absolutamente aterradores. Cuando subieron a aquel hombre, aquel condenado a muerte, había perdido completamente la cordura, tenía el pelo totalmente encanecido y no paraba de decir que lo que había ahí debajo estaba subiendo y los iba a atacar. Hay que decir que el monarca entonces decidió levantar este castillo colocando encima una capilla gótica con la intención de tapar esa puerta al infierno. El lugar, puedo deciros que a mí no me gusta. Estéticamente es maravilloso, pero si existe eso que llamamos energías positivas o negativas, allí hay algo que nada más entrar parece que nos repele, que nos quiere echar. Algo que no tiene nada de positivo y sí mucho de maligno. Muchas gracias a Lorenzo Fernández Bueno de Año Cero. Si quieren ver artículos como los que nos cuenta, porque nos ha narrado una investigación muy interesante, lo pueden hacer en Espacio Misterio en Internet. Busquen en Internet Año Cero Espacio Misterio. Y bueno, nos envían este libro desde Penguin Random House. Se llama Test de Personalidad para Gatos, de la doctora Lauren Finca. Nos lo envía Natalia Jerez, la editora de esa editorial, valga la redundancia, y Estefanía, que es su jefe de prensa. Y a ustedes, no se muevan, sigan tuiteando con el numeral Infierno Más Allá, que ya volvemos, porque los profesores tienen mucho que decir en esta noche en la que abrimos la puerta del misterio. Continuamos en esta noche en Más Allá. Un saludo grandísimo a Aleja Yelde, el loco del Edgar Sanabria, está Javier Moreno, Camino al Terror. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí. A todos los que están también en YouTube, a todos ustedes, solo corazón. A la gente de Costa Rica y de Perú. Vamos a hacer después algún programa sobre Perú y Ecuador, de donde nos ven muchísimo. Y esta noche hablamos de las puertas del infierno. Ustedes nos escriben con el numeral Infierno Más Allá y nos preguntan sobre qué pasa en Asia. Y bueno, Joana Arenas y Camilo Caballero abrieron la puerta del infierno de Japón y nos traen la siguiente nota. No existe continente en el que no se crea en la posibilidad de viajar al mundo de los muertos, caminos y senderos que se transponen con la realidad y que causaban terror a impíos y aventureros, como el Monte Ozore en Japón, también conocido como el Monte del Miedo, una entrada al infierno, atravesado por un río que las almas de los muertos necesitaban cruzar para entrar en la otra vida, según la mitología del archipiélago nipón. Un lugar repleto de misterios y leyendas acerca de demonios y criaturas negativas, creencias que contrastan con las leyendas que rodean al pozo de Darvaza en Turkmenistán, un yacimiento de gas natural ubicado en el desierto de Karakum, cerca de la pequeña aldea de Darvaza, que se mantiene en llamas gracias a un incendio que lleva más de 40 años. Lugar considerado maldito, que para muchos es la entrada al fuego eterno del infierno, aterradoras o magnéticas. Las puertas del infierno tal vez se encuentren ocultas en el interior de nuestra alma.
Es aquí, en este punto, en que yo me hago varias preguntas. Están en todas las culturas. Para muchos están en espacios físicos, en otros en espacios mentales. Lorenzo Fernández nos hablaba de un castillo construido donde supuestamente había allí la leyenda de una puerta al infierno, pero también aparecen en Asia. Y quisiera preguntarle aquí a los profesores. Yo quiero, profesor Cuesta, que usted nos lleve a entender algo que es muy fuerte. Está en todas las culturas. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay? ¿Qué hay detrás de esto? Y se habla de seres, ¿no? De entidades espirituales. ¿Qué piensa usted? Bueno, realmente es verdad que está en todas las culturas. Ahora, por ejemplo, has hecho referencia a Asia y ahí tengo que remitirme a las palabras que ha dicho la profesora Susana sobre, por ejemplo, uno de los lugares que se han considerado siempre una puerta al infierno, que es Pamukkale. Pamukkale en Turquía, más luego además en la zona de Armenia, las 7 torres del diablo, que se conocen también como tapones del infierno. O como en España, por ejemplo, que también tenemos nuestra puerta del infierno particular, pero lo que pasa es que esta es más discutible, que sería el monasterio del Escorial, que es el lugar donde yo nací. Entonces, creo que hay muchos lugares donde se da esta circunstancia. Lo que pasa es que nosotros no podemos entender en la cultura occidental actual y sobre todo a partir del Renacimiento el concepto de infierno sin leernos la Divina Comedia de Dante, porque claro, es Dante quien codifica de alguna manera dónde están los 7 círculos del cielo, los 7 círculos del infierno y los 7 círculos del purgatorio. Es la Divina Comedia donde aparece en principio el personaje fundamental de Eneas, en la rama dorada, la capacidad de poder entrar a las puertas del infierno mediante lo que se llamaría la rama dorada del Necus Nemorensis, que sería una rama de muérdago. No sé si la profesora estará de acuerdo conmigo en esto. Profesora Susana, y también otra pregunta de ahí para que le conteste aquí al profesor Cuesta, pero también le quería preguntar a usted. También en todos estos lugares hay un miedo profundo a que escapen los demonios, ¿no? Y lleguen a nuestro mundo, como que están clausurados, o que escapen los muertos y vuelvan aquí a hacer daño, o no los dejen entrar. ¿Qué piensa usted de todo esto? Claro. Siguiendo un poco la idea del profesor, pues Dante es el que determina, básicamente el que nos permite visibilizar de una manera más clara la estructura infernal. Y luego, mucho tiempo después, ¿cierto? Como uno de los padres de la psicología, que va a ser Jung, va a darle como a la mirada ya del mundo moderno ese carácter del descenso a los infiernos como una especie de rito iniciático, ¿cierto? Como de algo, unas pruebas que tendría que pasar uno para conocerse a uno mismo, y de este modo las pruebas simbólicamente, arquetípicamente, las tuvieron que pasar los héroes. Es interesante que Teseo bajó con un amigo que es Piritoo. Teseo pudo salir, Piritoo quería quedarse con Perséfone, la esposa de Hades, y Piritoo se quedó castigado eternamente, vivo, atrapado en el inframundo. Entonces, no pudo salir, quedó como pegado ahí a una silla. Entonces, el punto es, sí, es muy difícil para un vivo que no sea un héroe, o una de las formas de probarse a sí mismo que es un héroe, es entrando y saliendo de ese lugar que es prácticamente imposible salir. Entonces, por eso están en muchos casos los monstruos guardianes de las puertas de entrada al inframundo, como sea que se llame según la cultura, y estos guardianes los encontramos desde los sumerios, o sea, Ereshkigal y luego Nergal, porque pasó a ser el dios de los muertos después, Nergal, tenían apostados a la entrada de las 7 puertas del inframundo unos monstruos, unos guardianes monstruos. ¿Puedo hacer una puntualización?
No nos olvidemos de Pazuzu. Cuidado, el mundo sumerio tiene su demonio específico, que es Pazuzu, que se hizo muy famosa por la película El Exorcista. O sea, no sé si Susana habrá visto la película El Exorcista, yo me imagino que sí. Y ahí Max von Sydow se encuentra con Pazuzu, que es un dios del mundo sumerio, que es un dios además muy particular, ¿no? Especialmente rijoso, por decirlo de alguna manera, y que forma parte de algo tan antiguo como es el mundo de los sumerios, ¿no? Profesora. Claro, Pazuzu está dentro de los sumerios y está también, digamos, la estatuilla más famosa que se conoce de él, que está con una mano hacia arriba, una mano hacia abajo alada, que es como una de las primeras estatuillas que se va a conocer sobre un geniecillo del mal, que se va a asociar posteriormente con la figura del diablo. Sí, claro, Pazuzu está ahí habitando, pero está como a la entrada y es utilizado también como amuleto. Pero entonces está de alguna manera una diferenciación entre las especies de seres sobrenaturales que pueden ser un poco malignos y el tema de los que cuidan el mundo de los muertos. Muchas veces eso ha estado asociado, pero no son necesariamente los mismos. O sea, cuidar que los muertos no se salgan es un espacio, y ese espacio de los muertos suele estar acompañado de una especie de demonios que han ayudado a traer la muerte, como Pazuzu, y que a esos mismos, porque no son completamente malos, son bastante ambiguos, se les se les puede pedir y se les puede utilizar como amuletos para que hagan el bien. Entonces, digamos que esa asociación entre lo maligno y la muerte es algo que ha ido evolucionando también, si bien siempre esos espacios de la muerte han sido bastante lúgubres. Hades, por ejemplo, no era un dios del mal, no está asociado con la maldad propiamente dicha, sino simplemente es el lugar de los muertos. Entonces, sí, claro. Bueno, ya viene aquí otra vez para el final Joana Arenas con su sección Más Allá Plus, y viene un tema increíble. Por ahora le recomendamos este libro, es nuestro libro oficial en Más Allá, se llama Expedientes X Colombia. Si nos ve en Colombia o quiere conocer los casos más impresionantes de ovnis, desapariciones y más, lo consigue en cualquier librería. Expedientes X Colombia de Penguin Random House. Ya volvemos, escríbanos con el numeral Infierno Más Allá y prepárense porque lo que viene en Más Allá Plus es completamente infernal. Continuamos en Más Allá. De verdad, nunca pensé que íbamos a tener tantas personas con el numeral Infierno Más Allá y que les interese este tema. Nos escriben mucho de México, a la familia Mejía de México, un abrazo de corazón. Queremos a toda la gente allá. Nos escribe Marcos de Oaxaca y nos escribe por allí una chica del norte. Y bueno, en este momento está Joana Arenas, que nos va a presentar su sección Más Allá Plus y nos va a abrir la puerta a su infierno. Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Otra de estas famosas puertas al infierno es el volcán Masaya, ubicado en Nicaragua. Masaya, que significa boca que arde. Resulta que la leyenda de este lugar inicia en el siglo XVI, cuando los indígenas aseguraron que en ese lugar habitaba una bruja que había pronosticado la llegada de los españoles. Justo con el arribo de los españoles, pues se esparce la leyenda y estos empiezan a sentir temor porque además la actividad del volcán pues estaba muy fuerte, había mucha lava,
mucha lluvia de ceniza y con el miedo del supuesto hechizo de esta bruja, pues decidieron invitar al fraile de la localidad para que pusiera una cruz y de esta manera santificar el lugar y adicional a esto evitar algún maleficio, pues es una cruz que hasta la actualidad sigue estando allí en ese volcán de Masaya. Pero adicional a esto también se cuenta que los indígenas que vivían alrededor de este volcán también realizaban algunas ceremonias donde sacrificaban a mujeres vírgenes y a niños para lograr que los demonios que supuestamente habían dentro de este volcán se controlaran. Actualmente este volcán es uno de los sitios turísticos más visitados de Nicaragua, donde llegan muchísimas personas cada año. Como les digo, todavía está la cruz y todavía siguen contando la leyenda de la bruja que de alguna manera espantó a los españoles. Esteban, usted como antropólogo, ¿sabe algo acerca de estos sacrificios que hacían los indígenas para controlar esta llamada boca del infierno? Pues espero que nos cuente aquí para ampliar un poco más la información. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Pensar en las puertas del infierno es pensar también en lo que nosotros consideramos malvado y oscuro. Y muchas veces estas puertas del infierno, como la de este volcán, aparecen en todas las culturas como una forma de situar en un punto esa posibilidad de que el mundo espiritual negativo empiece a mezclarse con el nuestro. No solo es ese volcán, son muchos más. Los muertos entonces pueden escapar, o tal vez esas deidades malignas son vistas para aplacar la ira de los dioses. Se hacen también sacrificios, como se cuenta. En muchas culturas hay muchas variantes. No sé qué piensa el profesor Cuesta de estos asuntos, por ejemplo. De mira, en el mundo sudamericano precolombino existe una entidad maligna que es Xibalbá. Xibalbá es digamos, el personaje que sería el equivalente al demonio en nuestra... Bueno, no exactamente así, pero vamos, de alguna manera cumple una función parecida. Xibalbá es el rey de alguna manera de los infiernos en el cono sudamericano y viene del mundo maya, fundamentalmente. También en el mundo peruano existen otras entidades parecidas, en el mundo colombiano también. Es que realmente en todos los lugares siempre ha habido un lugar que se considera como el adecuado para castigar a quienes en vida no han tenido un comportamiento decente. Si esto es así o no es así es difícil de determinar, porque como ha dicho la profesora, Jung nos puso un poco sobre la pista de que realmente esto es una circunstancia moral, más que otra cosa. Realmente está en la creencia de que nosotros, queda algo de nosotros una vez que nos morimos que precisamente puede ser castigado, pero claro, ¿qué queda de nosotros que pueda ser castigado después de muerto? Pues tiene que ser algo de tipo muy sutil, o sea, de tipo inmortal y por supuesto no sustentado por el físico. Por lo tanto, yo hablaría con Jung. Yo estoy de acuerdo con Jung cuando dice que el famoso infierno después de la muerte es más una circunstancia moral que algo en concreto relacionado con el fuego, con volcanes o con cosas así. Pero claro, no podemos evitar que la gente a lo largo del tiempo haya visto en el Pozo de Darbaza, en los distintos volcanes y en los distintos lugares y fumarolas y en fin, en todos estos sitios, los reinos de los demonios. Es imposible de evitarlo. Pero yo estoy con Jung, creo que modernamente, incluso la propia Iglesia, Juan Pablo II lo reconoció en su día, que todo esto está en el terreno más de lo moral que de lo físico. Profesora Susana. Completamente de acuerdo con el profesor, o sea, me encantan todas estas leyendas, me parece absolutamente apasionante la forma en que reflejan unos miedos, unos temores que llevamos como humanos desde hace siglos y que están presentes en todas las culturas. No obstante, la lectura de ver estos lugares
como algo simbólico, como algo interno, como esos desafíos y esas preguntas sin respuesta a las que nos enfrentamos diariamente, me parece también una lectura muy interesante para tener en cuenta en estos puertas del inframundo. Profesora, muchas gracias por estar aquí esta noche en Más Allá. Me gustaría que nos recordara rápidamente cuáles son sus redes sociales y dónde consiguen su último libro. Bueno, me encuentran en Instagram como Susana Castellanos de Subiría. El último libro, que se llama De cómo el diablo adquirió sus cuernos, que es una evolución de la imagen del ángel caído en la historia del arte. Lo consiguen en todas las librerías, es de Editorial Planeta. Me encuentran entonces por Instagram, por Twitter y por Facebook. Muchas gracias, profesora Susana, gracias por estar aquí en Más Allá. Profesor Cuesta, usted también tiene un libro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo pueden conseguir? El último, que es de Las Puertas del Infierno, creo que tiene muchos más. ¿Y cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo pueden buscar? Vamos a ver, yo el libro que escribí sobre este tema, haciendo un análisis sobre el monasterio del Escorial con su leyenda de ser una puerta del infierno, lo reflejé en un libro que se llama La Boca del Infierno, que son las claves ocultas del monasterio del Escorial, que como todo el mundo se encuentra en España. Y me reitero en que de las propias palabras del mismo Felipe II, que construyó este monasterio, se deduce que él no aceptaba, o sea, no tenía en ello la idea de que el demonio fuera algo físico, sino una circunstancia moral, sobre todo por una frase que dice él, el propio Felipe II, cuando es informado de que el lugar que había elegido para para instalar el monasterio del Escorial, parece que se resistía a que fuera construido tal sitio, ¿no? Y el propio Felipe II dice, puesto que al maligno se le hace tan duro que le elevemos este alcázar, hagámoslo. De alguna manera, efectivamente, no se trata de tapar la boca al demonio, sino de crear un santuario capaz de ser prevalente contra las fuerzas del infierno. Ya digo que hoy día, en nuestro tiempo, es una cosa completamente distinta, porque tenemos que verlo desde la óptica de hoy, y desde la óptica de hoy el infierno, en definitiva, es lo que se entiende en teología profunda. Ratzinger escribió sobre esto muchísimo: la ausencia de Dios de la vida de los hombres. Una vez muerto, el no poder Profesor, acceder a muchas gracias. ¿Cómo lo pueden conseguir a usted? Bueno, anda por ahí en Amazon, en todos los sitios, creo que quedan todavía por ahí algunos. Bueno, muchas gracias, profesor. Lo buscan también en Año Cero, en Espacio Misterio. Muchas gracias por estar aquí. Y ustedes no se pierdan, porque dentro de 8 días tenemos otro programa espectacular aquí en Más Allá. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.